Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy tenemos tiempo devocional para poder meditar la palabra de Dios. Estamos viernes 22 de febrero del 2019 y vamos a leer las Sagradas Escrituras. Antes vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Vamos a hacerlo en este momento. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia el día de hoy, en primer lugar reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Bendito Padre Celestial, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos ser guiados, queremos escuchar no palabra humana de filosofía, Señor, ni de religión. Queremos escuchar palabra viviente, palabra viva. Bendito Dios, usa mis labios. Señor, alinea mis pensamientos a los tuyos. Señor, que pueda hablar la palabra inspirada que está escrita, Señor, en las Sagradas Escrituras. Bendito Dios, pido también, Señor, por aquellos que están escuchando este tiempo devocional, que puedan preparar sus corazones, toda oposición salga fuera en el nombre de Jesucristo, y todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y honra de tu nombre, no para la gloria humana, sino para la gloria tuya, bendito Dios. Padre, Señor, haz tu voluntad, venga tu reino, Padre, Señor, y hágase tu voluntad en nuestras vidas. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el precioso y glorioso y grandioso nombre de nuestro gran y Rey Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a hacerlo en el libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo 8 y en esta ocasión lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor nos dice así, de versículo 1 al 3. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Muy bien, el tema de hoy tiene que ver con persecución. Y vemos que la palabra de Dios nos habla que desde que Esteban fue asesinado a pedradas, fue muerto, fue sacrificado prácticamente, y fue siendo el primer mártir de la iglesia. Pero vemos que a partir de ese momento comenzó a haber gran persecución. Días antes, tiempo antes, el evangelio estaba siendo predicado en Jerusalén. Eran multitudes las que estaban recibiendo al Señor Jesucristo. Estaban arrepintiéndose de sus pecados, estaban lavándolos a través de las aguas del bautismo. Y eran muchos los que se estaban sumando día a día a la iglesia, pero también había otra parte que se oponía. Una gran oposición que se había levantado, y especialmente con el poder religioso que gobernaba la política. Estaba aliado del Imperio Romano. Estamos hablando de aquellos fariseos, de aquellos saduceos, de aquellos judíos que estaban prácticamente vendidos al sistema político de ese entonces. Y vemos que estaban perdiendo adeptos. Y había un peligro, que ellos entendían que la fe judía se estaba mezclando, estaba convirtiéndose en algo diferente. Pero no era esto lo que estaba sucediendo, sino que era el mismo Dios, a través de Jesucristo, que estaba trayendo a la revelación de una buena noticia, de unas buenas nuevas, que era que la religión no salvaba, sino que era Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Y esto era un desafío para muchos judíos que practicaban la tradición. Ellos se jactaban de ser hijos de Abraham y ponían énfasis en los asuntos religiosos, en los meros formas, solamente en las formas, pero no en el verdadero significado que era la fe. Así que ellos, en celos, en iras, en enojos de ver que no podían hacer nada para poder frenar el crecimiento de los verdaderos discípulos de Cristo, comenzaron
a levantarse en contra de la iglesia. Principalmente vemos un hombre, fariseo de fariseos, un religioso extremo, que había sido educado a los pies de uno de los más grandes sabios de ese entonces, Gamaliel. Pero hablamos del apóstol que se convirtió luego en el apóstol Pablo, pero que en ese entonces era Saulo de Tarso, un gran perseguidor de la iglesia, un hombre que se levantó en contra porque era un hombre celoso de su tradición, era un hombre celoso de las raíces judías y de la tradición y de la religión. Él, cegado por ese vivo celo que tenía por su religión, comenzó a perseguir a los cristianos y comenzó a echarlos en la cárcel. Es más, consintió la muerte de Esteban. Y desde ese entonces, como dije al comienzo, comenzó una gran persecución a la iglesia en Jerusalén. Comenzó la persecución a darse de una manera cruenta, que muchas personas eran encarceladas, eran asesinadas. Y también habían infiltrados que se metían para poder descubrir y desarticular los grupos donde se reunían en las casas aquellos cristianos, y la iglesia estaba sufriendo una gran persecución. Eran grandes los estragos y era mucha gente la que estaba huyendo. Una de las grandes preguntas que yo me he hecho con respecto a esto ha sido ¿por qué los apóstoles no salieron? ¿Por qué ellos no huyeron también? ¿Por qué se quedaron en Jerusalén? Y el Espíritu Santo ministraba en mi corazón y me hablaba que ellos estaban aún dispuestos, ellos habían visto al Señor, ellos habían sido formados por el Señor Jesucristo, habían recibido de primera fuente, de primera mano, habían recibido la revelación, habían sido formados en el carácter, habían sido instruidos y educados en la palabra, y también no solamente en teoría, sino en los aspectos prácticos. Vemos que ellos vieron cómo el Señor Jesús sufrió muerte, y muerte de cruz. Y yo entiendo que a través del Espíritu Santo que ministraba en mi corazón era que los discípulos del Señor, aquellos apóstoles, estaban dispuestos también a ser, si es posible, ser crucificados, ser sacrificados. Ellos estaban dispuestos a entregar su vida por la causa de Cristo, porque ellos habían visto el poder del Evangelio. Así que ellos no quisieron moverse de Jerusalén. Pero sin embargo vemos que los demás discípulos, porque acá la palabra dice que todos, excepto los apóstoles, se dispersaron. Entonces fueron todos los demás que comenzaron a huir por su vida, a huir porque la vida misma defiende la vida. Entonces era el mismo instinto de supervivencia que ellos estaban huyendo y buscando que refugiarse. Pero también Dios estaba utilizando este medio para que la palabra pueda llegar a muchas personas, a muchas personas que no le conocían, a muchos lugares en los cuales el Evangelio no había sido predicado. Entonces vemos que el Evangelio comenzó a llegar a regiones como Samaria, como Judea, Samaria, y a muchos lugares del Asia Menor. Es más, a lugares del mundo no conocido de ese entonces. Entonces vemos que la palabra de Dios comenzó a predicarse en medio de la persecución. Ahora, ¿qué puede pasar con nosotros? Como hijo de Dios, dice la palabra del Señor que todo verdadero discípulo de Cristo está expuesto a sufrir lo mismo que sufrió nuestro Señor y que sufrió los mártires de la iglesia. Esa copa que bebió nuestro Señor Jesucristo también, esa copa es muy probable que nosotros como hijos de Dios, como verdaderos discípulos de Cristo, tengamos que beberla. Por eso que esto es necesario que el verdadero creyente, el verdadero discípulo de Cristo conozca que la vida cristiana, la vida del Hijo de Dios, no es un lecho de rosas, que pueden desatarse persecuciones, quizás no en la dimensión en las cuales sufrieron los primeros padres de la iglesia, los primeros apóstoles, los primeros padres de la iglesia, los primeros pilares de la iglesia. Pero quizás tengamos que sufrir desprecio, rechazo, quizás ser incomprendidos, o quizás aún en la misma carne llevar la persecución de pasar procesos, quizás la enfermedad, la carencia, la necesidad, o la escasez de oportunidades, o el rechazo en la familia por causa de Cristo. ¿Sabes? Las persecuciones pueden llegar, pueden venir, pero ¿cuál puede ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a ella? Hay dos posiciones. Una es la que hicieron todos los demás, que fueron de huir
que fueron de tener, quizás por el temor por su vida, huir y buscar que salir del problema, buscar buscar en otro lugar que no ser perseguido. O quizá sea otra la posición la que tomaron aquellos hombres de Dios que estuvieron cerca de Jesús, aquellos apóstoles que tuvieron la revelación más clara. Pues ellos decidieron aún tener que sufrir por causa de Cristo y tener que morir si fuese posible. Hay dos posiciones en las cuales nosotros como verdaderos creyentes podemos tomar frente a la persecución. Una de ellas es dejarnos llevar por el temor y sucumbir, y dejarnos llevar y simplemente huir de la situación. Pero aún así, la misericordia de Dios puede alcanzarnos si nosotros nos arrepentimos, si nosotros decidimos buscar una dependencia de Dios. Quizá de repente esa es la actitud que has estado tomando, de huir del problema, de no enfrentar las circunstancias por causa de Cristo. Quizás estás pasando muchas penurias, o quizás necesidad o carencia, alguna situación incomprensible. Quizás estás pensando en abandonar, en desembarcarte, quizás en tirar la toalla. Pero sabes, hay una chance, hay una oportunidad en Cristo. Recuerda que los jóvenes se cansan, los hombres pierden sus fuerzas, flaquean. Pero sabes, los que confían en el Señor, los que ponen su confianza en Dios, ellos van a recibir renovación en sus fuerzas. Recuerda que el Señor es el quien va delante de nosotros. Yo te aconsejo en el nombre del Señor a afianzarte, a buscar, y aún si fuese necesario sufrir por causa de Cristo, tener que sufrir el vituperio, el rechazo, muchas veces la incomprensión por causa de Cristo. Pero sabes, que no sea por tu causa, que no sea por tus malas decisiones, que no te estén persiguiendo por el hecho de que estás dando mal testimonio, porque estos casos también suceden. Hay muchas personas que reciben vituperio, reciben rechazo, burla y escarnio por causa de sí mismos, porque ellos mismos están dando mal testimonio, están haciendo que hablen mal de Cristo. Pero si este no es tu caso, si es en realidad que tú por causa de Cristo, porque tú estás predicando la palabra, o estás viviendo conforme la palabra de Dios lo demanda, y estás siendo rechazado, estás siendo vituperado, entonces estás por el buen camino. Quizás no ves los resultados, quizás no estás viendo aún el resultado de tus oraciones, no estás viendo el resultado de tu perseverancia, pero sabes, no desmayes. Dios tiene la salida, y recuerda que Dios nunca abandonó a sus hijos. Por eso vemos que los apóstoles, ellos continuaron en Jerusalén, continuaron predicando el Evangelio, y si bien algunos de ellos padecieron muerte y muerte cruel, pero ellos se mantuvieron firmes, y ellos entendieron que no se trataba de defender solamente su vida, sino que se trataba de hacer la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional. Yo quiero animarte en el nombre del Señor a perseverar y a orar. Ora también por nosotros. Cada día estamos también orando, cada madrugada estamos haciendo ya de un buen tiempo, estamos empezando a transmitirlo también por las redes sociales. Estimado hermano y hermana en Cristo, te aliento a continuar, a seguir buscando a Dios. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Muy bien, vamos a terminar el tiempo devocional, y también quiero que escuches un consejo más. Recuerda la importancia de ser discipulado. Estudia y recibe los fundamentos claves para crecer en la fe. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos despidiendo. Que Dios te bendiga, y nos estamos escuchando en un próximo episodio. Paz de Dios. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.